Hoy vamos a ver el quinto orden de, de la clase Nematoda, es el orden Trichinoloidea, y vamos a ver que tiene dos familias, una familia Trichinelidae y una familia Trichuridae. Vamos a comenzar con la primer familia, primero dando las características del orden, como siempre las damos, ¿ya? Este orden Trichinoloidea tiene una característica muy peculiar que es única, de que el extremo anterior es delgado y el extremo posterior es grueso, por eso le llaman gusano látigo. Tiene la forma exactamente igual de un látigo, solamente que la parte anterior es la delgadita y la posterior es la gruesa. Otra de las características, tiene un esófago bastante bien desarrollado. El poro anal de estos parásitos es terminal, o sea, quiere decir que está bien al final del cuerpo, o sea, no está antes, está sí al final mismo, ahorita vamos a ver las imágenes, está bien al final del cuerpo. Y los machos poseen una espícula o carecen de ella. Hasta ahora siempre hemos visto que los machos tenían dos espículas. Algunos eran simétricos, otros asimétricos, pero en este orden o tienen una sola o definitivamente hay uno que no tiene, ¿no? No tienen espícula. Dentro ya de la familia Trichinelidae, que tiene un género muy especial, es el género Trichinella spiralis, que mundialmente conocida como la triquina. En realidad, en este país todo mundo tiene una confusión con respecto a la triquina. Recordemos que a la cisticercosis le llaman erróneamente triquina. Esta es la verdadera triquina. Ya nosotros vimos cuando estudiamos Taenia solium y Taenia saginata, y ahí vimos que eso se llamaba cisticercosis y que se encontraba en las fibras musculares y también podía estar en cerebro. Esta trichinela, la confusión es porque la larva también está en el músculo estriado, pero no está entre las fibras musculares, está dentro de la fibra muscular y es microscópica. El citicerco es macroscópico, es grande, se lo ve a simple vista, mientras que la triquina, la trichinela, no se la ve más que con la ayuda de un microscopio. Aquí hay un tema complicado de que el hospedero definitivo, el parásito en el hospedero definitivo está en el intestino delgado, ya sea del hombre, del cerdo, de los ratones, y puede estar también en otros mamíferos, pero estos tres son los principales. En realidad lo más importante son el hombre y el cerdo. Y al mismo tiempo, como estos tienen un ciclo dimonoheteroxeno que se llama, ¿qué es un ciclo dimonoheteroxeno? Que puede ser directo e indirecto al mismo tiempo. Este es el único ciclo así raro donde puede ser directo y puede ser indirecto al mismo tiempo. Y es por eso que todos pueden ser hospederos definitivos y todos al mismo tiempo pueden ser hospederos intermediarios. O sea, si hablamos del hombre, el cerdo y los ratones, los tres, que son los principales actores en estos ciclos, en este parásito, los tres pueden actuar como hospederos definitivos y los tres también pueden actuar como hospederos intermediarios. Ahí es lo complejo de este ciclo. Miren el tamaño, son demasiado pequeños, son los nematodes más pequeños que existen. El macho mide de 1,4 a 1,6 milímetros, nada que ver con un ascaroideo, ¿no es cierto? Y la hembra mide de 3 a 4 milímetros. Son muy, muy pequeñitos, lo cual hace que sea muy difícil de observarlos macroscópicamente cuando se haga una necropsia, ¿no? Además que hay otra situación de que los machos normalmente mueren después de la cópula y las hembras no se quedan en el lumen del intestino, se introducen a la mucosa para ovopositar. Bueno, el macho carece de espícula, no tiene espícula el macho, y en el extremo posterior va a tener unos mamelones copulatorios. Bueno, el extremo anterior, como dijimos, es delgado y va engrosando hacia la parte posterior. No hay más característica, eso es lo que tiene este parásito como característica morfológica. Aquí vemos ya de que este sería el extremo anterior, aquí estaría su esófago, y va de delgadito hacia más grueso, y el macho en la parte final, como no tiene espícula, tiene estas dos estructuras que le llaman mamelones copulatorios, que de alguna manera le sirven para ayudar a sujetarse la hembra durante la cópula. Son como unas papilas caudales, que al final le da el aspecto, van a ver en la literatura, dice, la forma de una llave de boca. ¿Conocen la llave, esa llave de boca, no es cierto? Para aflojar tuerca, que va y
engrosa, tiene dos, donde entra la cabeza del perno, ¿no? O la tuerca, tiene sus dilataciones ahí. Entonces, bastante parecido sería esto, con estos dos mamelones parecería una llave de boca. La hembra en el extremo anterior tiene su esófago acá, ¿ya? Y más o menos por la mitad del cuerpo tiene el poro genital, y el poro anal dijimos que siempre iba a ser terminal. Entonces, esas vendrían a ser las características de estos parásitos. No es más. Entonces, macho 1,5 milímetros, la hembra 3 a 4 milímetros. Y para que un parásito de 1 milímetro, 1.2, 1.4 se lo vea así de largo y que mida 1 milímetro, quiere decir que es realmente delgadito. Entonces, es casi imposible verlos en en una necropsia, ¿no? Aquí tenemos el macho, ¿no? Que viene, en la parte final tiene esos dos mamelones, y la hembra que de a poquito va engrosando, y aquí el poro anal lo tiene aquí terminal. Lo mismo el macho, la cloaca la tiene bien terminal. Y la hembra también acá tiene el poro genital, porque el poro anal, perdón, porque el poro genital lo va a tener más o menos por acá, por la mitad del cuerpo. Esa entonces es la estructura de un macho y de una hembra de Trichinella spirali, que son muy pequeñitos. Bueno, los dos grandes actores de este ciclo vienen a ser el cerdo y el hombre, y también dijimos los ratones y otros mamíferos. ¿Por qué se lo confundió tanto con la Taenia solium y el Cyticercus celulose? Porque comparten los mismos hospederos, ¿no? Hay un hospedero que es el humano y uno en el cerdo. Antiguamente se consideraba que solo el hombre era hospedero definitivo y que el cerdo era el hospedero intermediario. O sea, se consideraba que el hombre en el intestino tenía las trichinelas y eliminaba huevos larvados o larvas directamente, más se hablaba de un huevo larvado, y ese huevo larvado era ingerido por el cerdo, y dentro del cerdo se formaba la triquina, que es la larva 3. En realidad la triquina no es el parásito adulto, la triquina es la larva 3, la larva infectiva, que se desarrollaba en la musculatura del cerdo. Entonces, y el humano, ¿cómo se infectaba? Al comer carnes crudas o mal cocidas de cerdo con la larva 3, la cual iba a venir aquí al intestino a terminar su ciclo. Por eso es que tenía mucha similitud con la Taenia solium, como que el hombre hospedero definitivo elimina en las heces, ¿no? En este caso los huevos larvados, y en el hospedero intermediario a nivel del músculo se desarrollaba la larva infectiva, y es por eso que alguien aquí en Bolivia la primera vez que vio un citicerco, bueno, seguramente diría que era triquina, y de esa vez acá en este país quedó mal llamada, ¿no? A la trichinela se la llama triquina, pero lo correcto es que sea triquina o triquinosis, y la otra, la que nosotros tenemos comúnmente acá, es la citicercosis. En Bolivia hay trichinela. Hasta ahora no hemos podido ver ni un adulto ni una larva, pero sí hemos hecho pruebas serológicas con test de ELISA, y sí hemos encontrado anticuerpos contra trichinela, lo cual indica que tanto los humanos como los cerdos pueden ser portadores de este parásito. Los estudios se hicieron en cerdos, tomando muestras de suero sanguíneo, y se hizo uno en Cochabamba, se hizo uno en Monteagudo, otro en Valle Grande, que son zonas muy conocidas por hacer la cría del cerdo en forma extensiva, ¿no? Que justamente ahí fue donde más se lo comenzó a confundir con la citicercosis, ¿no? La zona de Valle Grande, muy conocida, ¿no? Además, por la costumbre, la gente consumía mucha carne de cerdo, lo mismo en la parte de Monteagudo, Muyipampa, toda la provincia cordillera de Santa Cruz, todo el Chaco. Y bueno, y también, y ahí se encontraron entre 12, 15, 17% de cerdos que sí tenían anticuerpos. Y aquí en Pampa de la Isla, también en el matadero, hace años se hizo un estudio serológico y se encontró un 10% de cerdos con anticuerpos. Pero haciendo el examen en el músculo, en la carne, pues nunca pudimos encontrar ninguna trichinela, porque es muy difícil. Imagínense, este parásito, al ser microscópico y al estar dentro de una fibra muscular, pues prácticamente a simple vista no se ve. El inspector veterinario que hace la inspección de las canales en el matadero no las puede ver, ¿ya?
Si con los citicercos a veces hay problemas, ¿no? De que muchos a veces se pasan sin ser detectados porque tendrían que hacerle demasiados cortes a la carne para encontrar un citicerco y peor aún en la trichinela que no se puede ver a simple vista. Entonces, la única forma es tomando un pedacito de músculo y mirarlo al microscopio, pero si ustedes van a tomar un pedacito de músculo de medio milímetro y lo van a mirar, pues el cerdo puede ser que pese 80, 100 kilos. Entonces tendrían que hacerlo puré a todo el animal y revisarlo uno por uno y no sé cuántos años tardarían en mirar todas las muestras, ¿no? Entonces prácticamente la probabilidad de encontrar en ese pedacito de muestra que tomamos, de encontrar las larvas es muy, muy baja, ¿no? Entonces es muy difícil diagnosticarlo, ¿ok? Vamos a verlo el ciclo ya bajo el esquema como nosotros lo explicamos. Hay una pequeña variación que le hice acá, pero lo vamos a ir aclarando. Entonces vamos a partir de que supuestamente este es un cerdo, un hospedero definitivo, que puede ser un cerdo, puede ser un hombre, un ratón, cualquiera, ¿no es cierto? Hubiéramos hecho un rectángulo, quedaba mejor. Cualquiera es hospedero definitivo. Y para ser hospedero definitivo, ¿qué tiene que tener? Aquí estamos en el intestino delgado, ¿y qué hay aquí? Aquí están los parásitos adultos. Ya, partamos de acá. Está el adulto, macho, hembra. De ahí viene, aquí dice COP, cópula, ¿no? Copulan. ¿Y qué le pasa? Al macho le pusimos una cruz, quiere decir que se muere. ¿Y esta hembra qué va a hacer? Va a migrar a la mucosa intestinal, no se queda aquí en el lumen. La hembra va a migrar a la mucosa intestinal y ahí va a ovopositar. Y aquí en el intestino eclosiona la larva 1. En realidad aquí me olvidé ponerle. Eclosiona la larva 1 y la larva 1 va a agarrar un vaso, acá ya la tenemos la larva 1, va a agarrar un vaso linfático, luego un vaso sanguíneo y se va a ir por todo el cuerpo. Va a llegar al hígado, al corazón, al pulmón, va a volver al corazón y se va a ir por todo el cuerpo. ¿Y dónde va a ir a buscar? Lo importante es que la larva 1 va a venir a buscar el músculo estriado. El músculo estriado, que es el músculo somático, ¿no? Y el músculo, que es el músculo voluntario, y el involuntario, que es el corazón, ¿no? Entonces esta larva uno va a llegar aquí, pero no se va a meter dentro del músculo, se va a ir mucho más adentro, se va a introducir dentro de una fibra muscular. Esa es la diferencia con el citicerco. El citicerco está entre la fibra muscular, este está dentro de la fibra muscular. Y ahí llegó, la larva se introduce a la fibra muscular, es muy pequeñita, mide como 300 micras por lo menos, tal vez menos. Y ahí dentro de la fibra muscular, ¿qué va a hacer la larva 1? Va a mudar a la larva 2 y va a mudar a la larva 3. Dentro de la fibra, y ahí, aquí tenemos ya en una fibra muscular, una larva enroscada, ¿ya? Y esta es la larva 3, la larva infectiva, que esta es la verdadera triquina. La triquina no es el parásito adulto, la triquina es esta larva infectiva que está. Ahora, si este cerdo o este hombre o este ratón desarrollan en su musculatura la triquina, la larva 3, ahí se queda para toda su vida. No es que la larva después va a salir, va a hacer una migración, va a llegar a los pulmones y por acá, no. Ahí se quedó. Y en este momento, este cerdo o este humano que desarrolla la larva 3 ya se va a convertir en un hospedero intermediario. Porque cuando tenía el parásito adulto aquí en su intestino, entonces él era un hospedero definitivo, ¿no? El que tiene el parásito adulto es definitivo y el que tiene el parásito juvenil es intermediario. Entonces este organismo, cualquiera sea el hospedero, al mismo tiempo aquí se ha convertido en hospedero definitivo y luego se ha convertido él mismo en hospedero intermedio. ¿Y qué se llama ese ciclo? Aquí dice A y E, autoinfectación endógena. Yo mismo me autoinfecto internamente. Eso significa autoinfectación endógena. Entonces este es el ciclo 1 o la primera variante si quieren. Por eso que es dimonoheteroxeno, porque tiene, al mismo tiempo aquí es hospedero definitivo, intermediario y ya sería un ciclo directo y un ciclo indirecto al mismo tiempo. ¿Cuál es la opción 2? Si la larva 1 que queda libre aquí en el intestino se sale al lumen o el huevo larvado, que a veces puede ser que una hembra lo elimine aquí en el lumen, pero generalmente es la larva 1, sale al medio ambiente y hace el ciclo exógeno. ¿Y qué va a salir afuera? ¿Un huevo larvado o una larva 1? Me olvidé anotar la larva 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto va a estar en la materia fecal. ¿Quién se va a comer eso? El hospedero intermediario. Ahí sí, ¿quién es el hospedero intermediario? Cualquiera de los tres. Principalmente, ¿quién actuaría como hospedero intermediario? El cerdo, ¿no es cierto? Porque el cerdo practica coprofagia, ¿no? Come materia fecal, si come materia fecal de humano, que ese humano no fue a un baño,
se puede defecar al campo, o que el cerdo accidentalmente coma ese de humano, o el ratón coma ese de cerdo, o el cerdo ese de ratón, o el humano. También nosotros de ahí nos podemos infectar al consumir aguas contaminadas con huevos larvados o con larvas de trichinela que haya eliminado un cerdo. O sea, aquí todos somos hospederos definitivos y todos somos hospederos intermediarios. ¿Me entienden? Entonces, independientemente cómo haya ingresado, si es huevo larvado o larva 1, va a llegar aquí y en el intestino va a quedar libre la larva 1. ¿Qué hace esta larva 1 aquí en el intestino? Va a hacer exactamente lo que hace acá. Va a introducirse a la mucosa. A ver, aclaremos bien. Se va a pasar al estómago, va a llegar al intestino. Va a introducirse a la mucosa y va a buscar otra vez un vaso linfático. Y del vaso linfático sabemos que va a caer al vaso sanguíneo. Y el vaso sanguíneo o puede ir directo por el vaso linfático, por el conducto torácico, o ya nomás se puede introducir a un vaso sanguíneo y va a pasar por el hígado y va a llegar igual al corazón. La cuestión es que todo llega al corazón, ¿no? Llegan ahí a la aurícula derecha y sigue circulando. ¿Y dónde se va a ir? Lo mismo que acá. Se va a ir a buscar al músculo estriado. Una vez que lo encuentra el músculo estriado, se va a introducir dentro de una fibra muscular, ¿ya? Se va a introducir dentro de una fibra muscular y ahí en esa fibra muscular, ¿qué va a hacer? La larva 1 va a mudar a larva 2 a larva 3. ¿En qué tiempo muda? En cualquiera de los dos casos. Muda en 30 días. Se considera que en 30 días ya tenemos la larva 3 infectiva o triquina. ¿Hasta cuándo se queda? Para siempre. ¿Qué tiempo está viva? No se sabe. Se considera que puede estar viable 6 meses, un año, algunos otros hablan de más años, pero lo que más consideran que puede ser entre 6 a 12 meses que esa larva pueda mantenerse viable aquí. Y ahí se quedó, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos a infectar los hospederos definitivos? Porque estamos también nosotros como humanos, ¿no? El humano, el cerdo, el ratón, al comer, al ingerir carnes crudas o mal cocidas. Entonces, si yo me como un pedazo de carne que esté mal cocida, lo mismo que pasaba con el citicerco, pues va a llegar aquí, ¿no? Va a llegar aquí este parásito y va a llegar al estómago, esa carne, ¿ya? Y una vez que llegue al estómago, ¿qué le va a pasar? Tiene que ser digerida. Ese músculo, esa carne, debe ser digerido. Y una vez que es digerido, ¿quién queda libre? La larva 3, el mismo ciclo de siempre. Cuando entra dentro de un hospedero intermediario, tiene que digerirse, ¿no? Esa larva 3. Y al quedar libre, ¿qué va a hacer? Va a pasar ya al intestino. Cuando llegue aquí al intestino delgado, ¿qué va a hacer la larva 3? Va a ingresar a la mucosa, va a mudar a la larva 4, va a salir al lumen, como todas, va a mudar a larva 5 y la larva 5, ¿qué va a hacer? Se va a convertir en adulto. Y los adultos macho y hembra copulan, etcétera, etcétera. ¿Qué tiempo vive un macho? Nada. Después de copular se muere. Un día después de que copula. Inmediatamente pues se muere. ¿Cuánto llega a ser adulto? Sí, puede tardar unas 3 a 4 semanas más o menos, desde que desde que me como una carne mal cocida, va a tardar unas 4 semanas hasta que llegue adulto. Y la hembra cuando es adulta tampoco vive mucho tiempo, porque la hembra se introduce aquí a la mucosa a ovopositar, ¿no es cierto? A depositar su huevo, y ahí se considera que vive otras 4 a 6 semanas. Entonces, para resumir, si yo ingiero músculo con larva 3 de algún hospedero intermediario, lo que voy a hacer yo es desarrollar estos adultos, y si yo desarrollo un adulto, soy considerado hospedero definitivo. Pero si yo ingiero huevo larvado o larva libre o me autoinfecto, y ya sea yo mismo o en otro organismo se forme la larva 3, entonces aquí se vuelve hospedero intermediario. Sencillo. El que come carne con larva 3 se vuelve hospedero definitivo. El que come huevo larvado o larva 1 se va a convertir en hospedero intermediario, porque lo que va a hacer es desarrollar la larva 3. Eso entonces, jóvenes, viene a ser el ciclo de esta famosa trichinella spiralis, que es la verdadera triquina. Vamos a ver si aquí tenemos el diagnóstico. Perdón, no sé si tienen alguna pregunta al respecto sobre esto, la autoinfectación endógena, cuando él mismo se autoinfecta, y el ciclo exógeno, que le llamo yo,
cuando va hacia afuera y va a otro hospedero, ¿no? Y es más parecido al de la tenia, ¿no? ¿No hay pregunta? Bueno, vamos a seguir entonces. Aquí tenemos una trichinela en el músculo. Fíjense que esto es un músculo y esto es una fibra muscular. Si fuera citicerco, el citicerco sería, qué sé yo, de este tamaño, así de grande, porque es macroscópico y está entre la fibra. Estaría, si se mete dentro del músculo, pues estaría en medio de esta fibra y la separaría la fibra y él quedaría ahí metidango al medio, ¿no? En cambio, la trichinela no, la triquina. Ella llegó y se introdujo dentro de la fibra muscular. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que esta trichinela tiene una cobertura, una cápsula. Ella se envuelve dentro de la fibra muscular, se envuelve en una cápsula. Y esa cápsula es del propio organismo, no es un tejido producido por ella. ¿Y qué tiene que ver que este tejido sea del organismo y no de ella? Significa que cuando el organismo desarrolla anticuerpos, porque todos desarrollan anticuerpos, que cuando el organismo desarrolla los anticuerpos, esos anticuerpos no las detectan a las larvas, porque las larvas están camufladas, están protegidas con tejido del propio organismo, por lo tanto no van a por los linfocitos y todo eso, y después los sinófilos no van a ser detectadas como un cuerpo extraño porque están protegidas con tejido del propio animal. Esa es la causa de por qué no se puede hacer vacunas contra trichinela y por qué puede haber respuesta inmunológica, pero no existe efecto sobre las larvas cuando están a nivel muscular. Y peor aún, obviamente, cuando están allá los adultos en el intestino. Entonces, esa es la gran característica que hay que tener bien clara en el caso de la trichinela. Aquí es cuando está en el estómago, después de digerirse. Acá la tenemos, la larva libre, la trichinela, aquí está, en el músculo, encapsuladita. Aquí nadie la toca, o sea, se vuelve intocable aquí. Y bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico de este parásito? Ya, bueno, aquí tenemos otra trichinela. Aquí tenemos otra enquistada en el músculo. Ya debe estar calcificada, ¿no? Está muerta ahí adentro. ¿Ya? Ahora, yo lo que quiero aclararles es lo siguiente, de que hay una técnica para hacer el diagnóstico de esta parasitosis. En realidad dos. La primera, que es la más sencilla con el triquinoscopio, es dos acrílicos. ¿Conocen los acrílicos, no? Ese que parece vidrio, donde hacen los llaveritos y todas esas cosas, ¿no? Bueno, se hacen dos placas de acrílico más o menos, se compran unas más o menos del grosor de este teléfono y de ancho más o menos la mitad. Todos tienen un teléfono así. Bueno, y acá le hacen una rayita cada centímetro más o menos, unas 10 le ponen, numeradita ahí. Bueno, ¿qué se hace? Se toma una pequeñísima muestra del diafragma, que es el músculo que más se utiliza, y se pone de un animal, de otro, y se van poniendo pedacitos de músculo acá. La otra mitad de la placa acrílica se la pone encima y lleva un tornillo y uno lo ajusta. Lo ajusta tan bien que es como una prensa para que se haga así. Se apriete tanto que queda prácticamente, se la vive las fibras musculares como nuestras huellas digitales, se ven unas rayitas. Y eso lo ponemos al microscopio con 10X por demás. O sea, ¿por qué se hace en acrílico? Porque tiene que ser duro para poder apretarla. Si lo haríamos en un vidrio se rompería, bueno, salvo que lo hagan ahora de un vidrio blindex, ¿no? Antes no existía el blindex, cuando la inventaron la técnica. Ahora igual, solamente que tendría que tener dos huecos para poder poner el tornillo y ajustarlo tan bien que prácticamente lo aprieta. Se mira al microscopio y lo que hay que buscar es esto, encontrar una larva. Vuelvo a repetir, imagínense de un pellizconcito, que es lo que se saca del diafragma. Pensar en encontrar ahí una larva, pucha, es difícil. Algunos recomiendan hacer por lo menos 10 muestras de cada animal, ¿no? El doctor Grog hace años, cuando yo estaba egresando, hicimos varios trabajos y yo hice en Citicerco y él puso un tesista, me acuerdo, a hacer esta tesis. Creo que hizo como 2000 muestras o 1200 muestras y no encontró ni una. Y después de un tiempo se hizo la tesis con la prueba de ELISA y aparecieron 10% de cerdos. Pero, como le digo,
nadie la ha podido ver hasta ahorita la, la trichinela aquí en Bolivia. Bueno, después de eso hicimos otra tesis, ¿ya? La doctora Paola, una colega, se fue a especializar en la Argentina, hizo esta prueba, a practicar en esta prueba, y se la hizo la prueba que se llama de digestión in vitro. Es una prueba muy interesante y muy complicada para hacerla. A ver, se la explico facilito. ¿Qué es lo que hay en el estómago? Hay pepsina y hay ácido clorhídrico para digerir el músculo, ¿no? Entonces, por algo se llama digestión in vitro. La hacemos, o sea, como que fabriquemos un estómago afuera. ¿Y qué se hace? Bueno, hay unas soluciones que se las prepara con ácido clorhídrico, con pepsina, que hay que conseguirse, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se procede? Hicimos una tesis en un matadero privado. Desgraciadamente, en ese matadero privado venían casi puros cerdos de granja. Y ustedes saben, en el cerdo de granja es casi imposible que haya trichinela, porque acabamos de decir de que en el ciclo evolutivo alguien tiene que defecar y tiene que comerse esa materia fecal. Pues una granja difícil, ¿no? La mayoría de los cerdos que se consumen aquí en Santa Cruz ya son de granjas especializadas, entonces bajo sistema intensivo. Esto se ve en cerdos criados a campo, ¿no? Donde pueden comer heces, ¿no? O tomar aguas contaminadas con materia fecal de humano y de esa manera pueden ingerir. Entonces, en realidad, cada vez esta enfermedad es más difícil de encontrarla por lo que ya tenemos mejor sistema de salud, pues, ¿no? Ya tenemos baños, tenemos todas esas cosas, y ya es muy difícil que lo podamos encontrar el parásito, ¿no? Pero bueno, se hizo el trabajo. Se tomó la muestra de los pilares del diafragma, saca un pedacito, y todavía de esa muestra se juntan 5, se hace un pool de 5, se las pica muy chiquitita. De esas 5 muestras de 5 cerdos se mete en un Erlenmeyer y ahí se la pone con la solución ese ácido clorhídrico, se espera y después se decanta y otra vez y se hacen varios enjuagues para que lo que se busca es que ese músculo se digiera y quede libre. ¿Quién? Esta señorita, que quede libre la larva 3, la triquina. Y después de hacer varios, 3 veces se hace el procedimiento, se bota el sobrenadante, se centrifuga, ¿no? Se bota el sobrenadante, y de sedimento se toma una muestrita en un tubito cónico y hacemos un frote. ¿Qué buscamos en el frote? Esa larva. Entonces, se imaginan lo complicado que es hacer la prueba. Y todavía la probabilidad de encontrar en ese pedachingui de músculo, encontrar una triquina. Tiene que tener una infectación muy alta el cerdo para poder encontrarlo. Y la verdad que éramos locos ahí con la doctora Paola y la señora que hizo la tesis, de que veíamos una cosa y creíamos, ¿no? Porque andábamos buscando la primera triquina en Bolivia. Al final nos quedamos con la gana y no la encontramos. Si volvemos a hacer pruebas serológicas, seguro que vamos a encontrar anticuerpos, pero está muy difícil poder encontrar. Tendría que mostrarse cerdo faineado clandestinamente o allá en los pueblos, de faeneo en canchones, ¿no? Faeneo domiciliario que se llama también. Y ahí tal vez de alguno de esos podríamos encontrar. Pero cerdos que vienen de granja, un matadero, muy, muy difícil. Entonces, ese es el diagnóstico, joven, se llama la prueba de digestión in vitro. Entonces, así va la cosa, ¿ya? Ahora, acá en América no tenemos la tecnología. Hay otros países, ¿sabe qué hacen? Se fainean los cerdos, sobre todo en Alemania, uno de los países que hacen, se fainean los cerdos, van a una cámara fría, se toman la muestra de los animales, van al laboratorio, tiene que volver la prueba negativa del laboratorio para que ese cerdo recién salga de la cámara fría y pueda ser comercializado a un frial, a un restaurante, a quien lo quiera. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esa muestra, ese cerdo tiene que estar refrigerado ahí por lo menos unas 48 horas. Imagínense aquí, no lo terminan no terminan ni de orearse, ya lo están cargando y lo llevan y lo reparten a los mercados, ¿no? Entonces es muy difícil que nosotros podamos hacer esto. ¿Por qué ellos lo han tomado muy en serio el tema? Porque, bueno, pues
puede encontrarse en el humano, en la musculatura. Obviamente no es muy difícil encontrar una persona con signos clínicos, tendría que tener una triquinelosis muy, muy difundida, muy distribuida en su musculatura, para comenzar a tener los primeros síntomas que serían mialgia, ¿no? Mialgia son los dolores musculares. Entonces, es muy difícil que nosotros podamos encontrar personas, digamos, con síntomas, ¿no? Los médicos han hecho muchos estudios. Y en estos países que obviamente tienen la posibilidad económica y cuidan la salud pública, obviamente esto sería una zoonosis. No se trata si te vas a enfermar o no, ¿no? Yo creo que aquí se trata de que no te infecte, ¿no? Que no tenga la gente trichinela y que no coma, ¿no? Porque ellos, ¿cuál es el riesgo? Que los cerdos puedan transmitir trichinela. ¿Y por qué? Porque ellos consumen bastante carne de cerdos procesada, ¿no? Por ejemplo, las costillas ahumadas y todas esas cosas que se consideran que a veces puede ser que no la maten a las triquinas. Ahora, una carne de cerdo bien cocida en el horno 3, 4 horas o en un asadito, eso que nos encanta comer, donde está siendo cocinado a 180 grados, 200 grados por 2, 3 horas, olvídense, no va a quedar una triquina, no queda. Entonces, la mayor seguridad para esto que comer las carnes por lo menos medianamente cocidas. No nos olvidemos que ellas se mueren en 60, 70 grados en 10 minutos. O sea, hay que ser muy bárbaro también para comer una carne ya demasiado cruda, ¿no? Entonces, en zonas de riesgo hay para tomar precauciones. Por eso yo al asadito no le tengo miedo, ¿no? Porque ahí seguro, ya sea citicerco, ya sea triquina, seguro que va a estar muerto. Ah, pero si dan un cerdo que metieron así, una piernanga de un cerdo de ciento y tantos kilos y la pierna de este tamaño y la metieron al horno 3 horas, seguro que al medio no está cocida la carne. Ya pues sirven y sirven y el can va a comer nomás, pues no. Así pasa como la gente se infecta con citicerco. Si el citicerco es muy sensible, muere a 60, 70 grados en 10 minutos. Entonces, para que no se haya muerto es porque realmente le han comido la carne demasiado cruda. Entonces, eso sería con esta famosa trichinela espiralis, ¿ya? Que es la famosa triquina. Y en este país, pues, todo el mundo la confunde, ¿no? Le llaman, ya hay otro parásito más en llama que se llama Sarcocistis, que lo vamos a ver el próximo semestre. Ahí es peor, ¿no? Porque está en el músculo y en vez de decir sarcositis, le dicen triquina de la llama pensando que es citicerco, pero en realidad es sarcositis. Pucha, es 3 en 1 el error. Bueno, eso lo vamos a ver el próximo semestre. Bueno, el otro género que es importante en este orden trichinoloidea es la familia Trichuridae. Y tiene un género que se llama Trichuri y le ponemos Trichuri SP. Bueno, y al final decidí poner las especies, ¿no? Ovis, se supone que está en ovino, en caprino, en bovino, la suis en cerdo, vulpis en perro, trichura en humano, campanula y serrata en gato, y hay otras especies más, hay una montonera de trichuri, pero estos son los más importantes. ¿Dónde están? En ciego y colon. O sea, es un parásito del intestino grueso, están en ciego y colon. De todas esas especies, ¿no? El ovi está en ovino, en caprino y en bovino. El sui en cerdo, el vulpi en perro, me olvidé aumentarle, ¿no? El trichura está en el humano y campanula y serrata en gato. Su ciclo va a ser directo, es el más fácil del mundo. Y aquí hay una cosa, es la primera vez que vamos a ver esto, que la larva infectiva es la larva 1. En los acarioides era la larva 2 dentro del huevo, ¿no? Y lo demás era la larva 3. Y aquí volvemos para atrás. Aquí la larva infectiva es la larva 1, por eso el ciclo es muy sencillo. ¿Cuánto miden los machos? Miden unos 7 centímetros, las hembras 6, no está mal. Aquí los machos sí son un poquito más grandes a veces que las hembras, es común encontrar machos más grandes que las hembras. Y el extremo anterior es delgadito y el posterior es grueso. Este sí que realmente parece un látigo, ¿ya? Entonces, como siempre, como en el macho dijimos que el poro, la cloaca es terminal. Ahora, ¿cómo lo vamos a diferenciar macho de la hembra? Es lo más fácil del mundo. Dijimos, la parte anterior es la delgadita y la parte posterior es la gruesa. Y en la hembra, la parte posterior termina recta y en el macho es incurvado y tiene una espícula. Entonces no es más. Macho termina
incurvado con una espícula y la hembra termina recta. ¿Ya? La hembra termina recta, el poro genital está al inicio y el poro genital está al inicio de la porción gruesa. Vamos a ver ahorita. El poro genital y la cloaca son terminales, ya dijimos eso, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver aquí. Caramba, no avanza esta diapositiva. Bueno, ahí ustedes ya lo han visto, ya saben cuál es macho y cuál es hembra, ¿no? A ver, esta es la parte anterior, ¿no? Delgadita. Y de ahí va como que medio de golpe engrosa, ¿no? Fíjense que no va de a poquito. Viene hasta por acá y de ahí engrosa. Acá esta es la parte anterior, la delgada, y esta es la posterior. Obvio, este tiene que ser macho, 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 hembra, termina recta, macho incurvado, macho, hembra y hembra. Listo. Esa es la característica. No tengo una foto de cerquita. Aquí en esta puntita de acá hay una cosa casi microscópica que es la espícula y está en un pequeño prepucio, como una vainita tiene un prepucio cubierto por espina y de ahí del medio sale la espícula del trichuri que tiene unita. Pero con lo que es forma de látigo y lo que es incurvado al macho ya sabemos que es el macho y la que termina recta es hembra. No hay donde equivocarse. Acá tenemos una hembra, el poro genital está por acá. Más me parece que puede ser aquí, ¿no? Donde comienza la parte gruesa, ¿no? Aquí viene, se va engrosando y por ahí más o menos debe estar el poro genital. Aquí vemos un macho, ¿m? Incurvadito, extremo anterior, bien delgado, de ahí viene y de golpe hace grueso, ¿no? Y aquí vemos la hembra, ¿m? ¿Sí? Hasta acá viene delgadita y de ahí de golpe va engrosando y termina ahí. El macho tiene su espícula y la hembra es más recta, ¿no? O sea, tampoco es tan recta, pero fíjense, no termina como el macho que es incurvado en espiral, pues, ¿no? Aquí hay una necropsia. ¿Por qué no se ve la parte delgadita? Porque la parte delgadita está incrustada en la mucosa, ellos se van metiendo aquí por debajo de la mucosa y ahí están. Y cuando uno lo va a sacar en una necropsia, lo agarra de la parte gruesa, lo tira y sale el hilito, que es el resto del cuerpo, que en realidad es el extremo anterior. Entonces ellos están metidos ahí en la mucosa, como están enterrados ahí, pues ahí nomás se alimentan de moco, de bacterias, de glándulas de almidón, todo, y ahí están felices ellos. Entonces, esa viene a ser la característica del género Trichuris. ¿Está? ¿Hay acá en Santa Cruz? Sí, hay bastante. En humano también. Creo que la especie más común es yo diría el perro, después lo pondría tal vez al hombre y en tercer lugar lo pondría al cerdo. Pero los que se van a dedicar a la clínica va a ser muy frecuente que tengan casos de tricurosis o tricocefalosis, que se llama la enfermedad. Este es el famosísimo huevo de trichuri, inconfundible, no hay otro en el mundo. Huevo bioperculado y tiene un solo blastómero. Lo que pasa es que esta muestra ya la han sacado, ya se estaba dividiendo, ¿no? Con un poquito de calor ellos comienzan a dividirse, pero tengamos claro, igual que los ascaroideos, solo sale con una sola célula, o sea, sería un huevo sin segmentar, bioperculado de color marrón, así se lo define. ¿Ya? Aquí también se ven los dos opérculos, bueno, desgraciadamente ya este está con 3 blastómeros, y ahí está el ciclo. ¿Qué va a salir al medio ambiente? El huevo. ¿Qué forma entra el huevo? La larva 1. ¿Quién era la infectiva? La larva 1. ¿Cómo se infecta el animal? Pues al comer huevo con larva 1. Así como se infectan los ascaroideos, ¿no? Al comer los huevos larvados que están en el agua, en el alimento, en la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso que los cerdos se infectan, los perros igual, ¿no? Que comen en el suelo, le tiran la comida al suelo. ¿Y qué hace esa larva, ese huevo larvado, ya cuando entra dentro de esto, ¿no? En el medio ambiente y esto es dentro del organismo? ¿Qué hace cuando ingresa esa larva? Pues va a hacer lo mismo que hacen todas. Se va a reblandecer la cutícula y ¿quién va a eclosionar? La larva 1, ¿no? Queda libre en el estómago. Pero esa larva 1 no se va a migrar al intestino delgado. Agarra, viaja y se va directo, lo atraviesa todo el intestino delgado, que son varios metros, y va a llegar hasta el intestino grueso. Y cuando llega al intestino grueso, recién ahí comienza a mudar, y muda a larva 2, y muda a larva 3, y muda a larva 4. O sea, en la mucosa del intestino muda a larva 2, 3 y 4. Del intestino grueso, sí que es donde vive ya. ¿Qué hace la larva 4? Lo mismo que hacían todas. Salía al lumen
mudaba larva 5 y se volvía adulta. O sea, si lo haríamos como en el caso de la trichinela, digamos, ¿no? Que tendríamos ese ciclo, pues, ¿qué va a pasar? Que aquí va a salir un huevo sin segmentar y se va a formar el huevo larvado con larva 1 y este huevo va a llegar aquí y si este en vez de ser carne es un huevo larvado, ¿qué va a pasar? Se va a digerir todo y ¿quién va a liberarse la larva 1? Pero no se va a quedar aquí, se va a ir hasta el intestino grueso y allá va a mudar a larva 2, 3, 4, 5 y se vuelve adulto. Y viven poquito, ¿no? Porque dijimos que viven poco. Porque ¿qué es lo que hacían? Pues normalmente después de la cópula, también, no, perdón, ellos una vez que llegan ya ahí al intestino grueso, ¿no? Ya cuando la larva 4 sale del lumen, muda larva y se vuelve adulto. Y estos viven harto, sí, perdón, no me estaba confundiendo con trichinela. Estos viven harto. Y ahí están. Y en humanos se considera que son una de las causas de apendicitis. ¿No es cierto? Que tenemos el ciego, ese chiquitito, medio deforme que tenemos los humanos, que no sirve para nada, para lo único que sirve para producir apendicitis y que lo operen a uno, ¿no? Entonces, se considera que el trichuri también se puede introducir y desarrollar ahí en el ciego, el humano, en el apéndice que se llama, y ahí pueden producir una apendicitis producida por trichuri. Generalmente no, es por bacterias o residuos de alimentos que se van metiendo, y bueno, básicamente son bacterias que hacen que se inflame mucho el ciego y bueno, después le hacen una cirugía que ahorita es lo más fácil del mundo. Entonces, esa es la característica de este trichuri que él está dentro de los parásitos comunes. Su tratamiento, ¿cómo tiene que ser? El mismo que los demás. Si lo tienen en cerdo, con los mismos productos para cerdo, ¿no? Los benzimidazoles, las lactonas macrocíclicas. En perro, lo mismo. Si van a desparasitar contra ancilostoma y contra toxócara, olvídense, de yapa ya le están sacando también los tricuros, o los tricuros, o los trichuri, o tricuri, como quieran llamarlo. Bueno, entonces esa viene a ser la característica de este género trichuri, ¿ya? Y el diagnóstico, ¿cómo va a ser? Sencillo, examen de materia fecal. Por eso es muy común cuando uno está haciendo examen de materia fecal para buscar ancilostomas, toxócrates. En realidad, uno cuando hace una muestra de un perro no está buscando ancilostoma y toxócrates, está buscando algo. Y ahí te puede aparecer toxócrates, ancilostoma y por ahí también aparecen unos trichuri. Si aparece, bueno, sencillo, es parte del mismo tratamiento. ¿Mm? Un benzimidazol, que es lo que más se utiliza, ¿no? Isofenol, usan también en perros. Ya con eso y queda para afuera. ¿Ya? Entonces, pero traten de no estar usando de las famosas ivermectinas que son inyectables para ovinos, se las inyectan a los perros, ¿no? Lo que sí se puede utilizar, y yo le vuelvo a recalcar, es que las ivermectinas de uso oral de humano se puede usar también en perro. Es una tabletita de 6 miligramos, viene, no es la tableta, y es una tableta para 30 kilos. Entonces, usted igual, póngale que el perro pese 20 kilos, le pueden dar una tableta, no pasa nada. Si es cachorrito, sí hay que diluir y funciona bien, porque, porque es para vía oral, pues, ¿no? Entonces no hay peligro. Y el hecho que sea de humano se supone que es muy segura, ¿no? Lo que sí no es correcto es la de uso bovino inyectable o la de uso bovino inyectable, dársela vía oral al perro, ¿no? En caso de los cerdos, de los bovinos, los cerdos, bueno, se utilizan los antiparasitarios muy convencionales, el más común ahora es la ivermectina, la doramectina, entonces saca ascaris, saca todo lo demás y de paso se van también los trichuri. Bueno, entonces el tratamiento es muy sencillo, es el común para cada especie, como para cualquier nematode, o sea, por eso no es un tratamiento para cada género de parásito, es para grupo de parásitos, ¿no? Entonces, para los platelmintos son unos medicamentos, ¿no? Para las fasciolas son lo mismo que los platelmintos. Para los nematodes son otros productos, que algunos también actúan contra platelminto, entonces, y bueno, también hay productos que van a actuar contra nematelminta y contra artrópodo, el caso de las lactonas, ¿no? Ivermectina, doramectina, que... Entonces, si vos tenés una tenia, no puedes darle pues ivermectina. Dale algún producto, ¿no? Principalmente va a ser Praziquantel, que inclusive ahora ya vienen unas combinaciones muy bonitas, donde te sacan los planos, te sacan los redondos y te lo limpiaron enterito el animal. Y si tenés problemas de piojo, pulga, bueno, ya tenés otro recurso
¿no? Como Netgal y todo eso, o la misma ivermectina, o los baños y todo eso, pero prescrita para esa especie, eso sí que quede clarísimo. Bueno, jóvenes, esta clase era muy cortita, a eso se refiere. Lo que quiero que tengan claro es que en Bolivia la triquina es esta y no es la citicercosis la que todos comúnmente la confunden. No sé si tienen alguna consulta.